tardes, bienvenidos. Otro capítulo del mismo programa que inevitablemente estamos realizando en C5N, porque todo pasa por la batalla de Rusia en Ucrania, todo pasa por las reacciones internacionales, todo se refiere también a un mundo de mentiras tan pero tan absurdas que tienen que ver con la guerra, que provocan una inmensa desinformación en Occidente. Pero lo que tenemos ahora es la imagen dolorosa de lo que la guerra significa. Lo que la guerra significa en cuanto al armamento, a los vehículos utilizados, pero también respecto a la desesperación de la gente por escapar de las zonas conflictivas, de aquellas zonas donde se teme, porque eso se les ha dicho, que van a caer bombas. No va a haber ataques a civiles, promete Rusia, y posiblemente esto sea verdad, porque es incomprensible la posibilidad de que civiles sean atacados, dada la tremenda superioridad que tiene el ejército ruso sobre el ucraniano. No hay prácticamente defensa del gobierno ucraniano, del ejército ucraniano, a la embestida rusa, que es una respuesta a todo lo que viene ocurriendo con la zona separatista y con la pretensión de Ucrania de integrarse a la OTAN, cosa que ha pedido y que la OTAN va facilitando poco a poco, como ha hecho con otros países que rodean a Rusia. Toda una gran confusión, naturalmente, empezando por noticias que desestabilizan cualquier posibilidad de tener convicción para lo que les podamos informar. Ahí está la gente en los subtes, en los sectores de trenes, procurando cubrirse de presuntos ataques. Un miedo que tiene que ver con lo que le han trasladado a una población que teme que le caiga una bomba en el edificio donde vive o en la calle por donde está pasando. Rusia ha asegurado que no va a ocurrir esto, que no habrá ataques a civiles, pero siempre están los accidentes, los errores, las equivocaciones, y el miedo naturalmente arrastra a la gente a buscar protección en aquellos sitios donde le parece que tiene mayor seguridad. Ahí está un enorme subte, una gran estación donde los ucranianos de Kiev, en este caso, van a guarecerse de la posibilidad de la caída de bombas o de otro tipo de ataques de los que puedan ser víctimas. Y están allí fundamentalmente con su familia. Aquí se están armando algunos civiles, que es el despropósito del presidente ucraniano. Armar civiles. Ustedes se imaginan, desde un edificio, un disparo contra integrantes del ejército ruso. ¿Qué puede pasar? La muerte inmediata de aquellos que hayan disparado. No hay la mínima preparación profesional de civiles que puedan enfrentar a un ejército altamente profesional como el ruso. Hay muchos errores de parte del presidente Zelensky, que calculó muy mal todo. Zelensky creyó que iba a tener el apoyo de la OTAN. Pobre, no hay ningún apoyo. Cuando hoy escuchábamos al encargado de negocios de Ucrania quejarse de la conducta de Argentina, muy injustamente, porque si algo ha hecho la Argentina es ponerse en contra de Rusia en la primera manifestación que ha realizado, no encontramos la posibilidad de ver una crítica a lo que ha hecho Ucrania, a lo que ha hecho Zelensky, porque Zelensky arrojó a su población a una guerra en la que no hay ninguna posibilidad, ni del ejército y mucho menos de los civiles, pensando que contaba con la OTAN. ¿Con quiénes habló? ¿A quiénes se refirió antes? Hay un tuit dramático en el cual él llama a una máxima autoridad de Italia, llama y no le contestan. Y van a verlo dentro de un ratito, un tuit en el que él dice: voy a cambiar la hora de la guerra para que le quede mejor, así me atiende. Pero esto también está demostrando la orfandad del presidente ucraniano, de la OTAN, que tanto tiene que ver con esta historia, que tanto ha hecho para que ocurra este fenómeno que nos duele tanto de la invasión de Rusia a Ucrania. Nada aporta, ni siquiera sanciones económicas todavía, porque tienen miedo la OTAN, los países que la integran, de que le cierren la llave del gas. Es tremendo lo que ha sucedido. Las imágenes, todo lo que usted vea de la guerra, póngalo en discusión.
le vamos a mostrar algunas cosas que son aterradoras en el mundo de la desinformación, en la batalla por la desinformación que se establece por algunos medios en Occidente. Estas son imágenes que de todas maneras provocan muchísimo dolor, si son ciertas, porque en instantes le vamos a mostrar por qué es necesario tener una básica desconfianza de todo lo que se está diciendo en estos momentos. El mundo nos dejó solos, dice Zelensky. Veámoslo. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватись на нашій території. Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втраты самой России. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Como afuera del mundo, no solamente arma a sus civiles, sino que advierte a Rusia de las consecuencias que puede tener para Rusia, que ya aplastó en 2 horas la resistencia que podían oponerle y que ya debe estar llegando a Kiev. Por eso es que la gente se guarece de la forma que ustedes lo han visto en los subtes, tratan de escapar a una situación tremenda como la que tendrían que afrontar. Vamos a ver a Putin y después vamos a empezar con algunas de las más dramáticas mentiras que Occidente ha distribuido y que aquí en la Argentina también merecieron eco. Nosotros pasamos ayer una imagen que ahora sabemos es una mentira. Pero antes, escuchémoslo, veamos a Putin. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. De las mentiras que se han dicho, vamos a dar cuenta a partir de un tuit de un destacado colega, conocedor del mundo de la información internacional, que es Marco Teruggi. Vamos a ponerlo en pantalla ya mismo. Hoy, el canal Antena 3 de España puso imágenes de una explosión en Rusia, haciéndola en China. Puso imágenes de una explosión que ocurrió en China, haciéndola pasar por un ataque de Rusia en Ucrania. Otros medios usan imágenes de una familia que huía del Donbass a Rusia por ataques de Ucrania de hace días, como si fuera al revés. O sea que esta imagen que ahora compartimos con ustedes, que tanto dolor provocaba en todas circunstancias, sigue generando mucha angustia ver a ese padre despidiéndose de su hija. Bueno, aquí están las imágenes falsamente utilizadas, las fake, una tras otra. Es muy impactante, muy terrorífico este comportamiento de los medios de comunicación. Es la guerra de las fake news lo que tenemos. Pero vayamos, si es posible, a la que demuestra Marco Teruggi. Esta es la escena. Esto es para mostrar un padre que va a combatir por Ucrania contra Rusia. Esa niña, en realidad, se está yendo a Rusia desde uno de los países o provincias, como se le tenga que llamar en la actualidad, separatistas. Esto es exactamente al revés. El drama que se intentó mostrar, en la circunstancia lo es de todas maneras, de esta persona separándose de su niña para ir a combatir, no era un ucraniano que va a defender a Ucrania, sino el padre de una niña que se va a Rusia desde el Donbass. Podemos ir con más imágenes todavía de las fake que se están diciendo en estos momentos. Todo esto se refiere a las ciudades ucranianas que están en una muy tensa expectativa por lo que pueda suceder.
Mientras tanto, Ucrania ha sido totalmente abandonada por la OTAN. Ni siquiera hay sanciones económicas para Rusia, porque también Rusia tiene posibilidades de responder con mucha eficacia al ataque de la OTAN. La OTAN es la gran responsable de lo que ahí está sucediendo. La OTAN sedujo a Ucrania y ahora la abandona. Veamos a Macron. J'ai eu un échange franc, direct, rapide avec le président Poutine à la demande du président Zelensky tout à l'heure pour d'abord lui demander l'arrêt dans les meilleurs délais des combats et surtout lui proposer de discuter, lui demander de discuter avec le président Zelensky dont c'était la demande, celui-ci ne parvenant pas à le joindre. Et donc j'ai à la fois passé ce message de la France à la Fédération de Russie de manière claire et j'ai aussi transmis ce message du président ukrainien au président russe. Ça n'a pas produit d'effet, vous le voyez bien pour le moment, puisque le président russe a choisi la guerre. Todos ellos están mintiendo, porque si fuera verdad lo que dice Macron, bastaría con una carta, se ponen de acuerdo, se sientan Alemania y Francia, que son los que mandan, un poco el Reino Unido que tercia, y los demás países que miran el proceder de los que verdaderamente tienen poder en Europa, y prometen en un documento al mundo que jamás Ucrania va a ser parte de la OTAN. Me parece que así tenemos una posibilidad de terminar con el conflicto. No hay manera de que la OTAN vaya a recibir a Ucrania. Así Ucrania se lo pidiera de rodillas, como quiere Zelensky, que se arrodilla frente a la OTAN ahora diciendo nos dejaron solos. ¿Para qué la OTAN le dio ínfulas a Zelensky haciéndole creer que apenas Rusia pusiera un pie en Ucrania iban a aparecer de todos lados los ejércitos de los países que integran la OTAN a combatir con ellos, a combatir en el lugar de ellos, porque ellos no pueden hacer nada? Si Ucrania está detenida en el tiempo en materia de armamento, tiene lo mismo de 1990, porque firmó acuerdos por los cuales no se podía armar, como muchísimos países que integraban el área soviética. Por consiguiente, Ucrania no tiene la mínima chance. Ejército por ejército, población por población, poder económico por poder económico e historia por historia. Entonces, lo que Zelensky creyó que iba a tener era el respaldo de la OTAN, pero ni siquiera le atienden el teléfono. Mire, vamos a poner el tuit de lo que dijo Zelensky del presidente italiano. Es dramático que alguien que está manejando un país de 40 millones de habitantes, 44 millones creo que tiene Ucrania, pueda tener este tipo de comportamiento, hacer una tan pésima lectura de lo que internacionalmente ocurre, de lo que pasa con su país, de la relación con la OTAN y consecuentemente también con los Estados Unidos. Aquí está, hoy a las 10:30, en los accesos a Chernihiv, bueno, da los nombres, intensos combates, la gente murió. La próxima vez intentaré mover el horario de guerra para hablar con Mario Draghi en un momento específico. Mientras tanto, Ucrania sigue luchando por su pueblo. Fíjense lo que le ha sucedido a este hombre, el pésimo cálculo que ha hecho. Espera ahora, con los civiles armados, que muera algún civil, para ver si eso despierta más la sensibilidad europea. ¿No alcanza con lo que estamos viendo? Si realmente hubiera un propósito de participar activamente de la guerra a favor de Ucrania y contra Rusia. Es dramático pensar que este hombre, Zelensky, lanzó a su país a esta aventura, la de confrontar con Rusia queriendo sumarse a la OTAN, cuando la OTAN le decía que sí, que no, que esperemos. Y pensó de todas maneras que iba a tener ese respaldo y ni siquiera hay sanciones económicas de la OTAN para Rusia. Vamos a ver qué es lo que pasa en Buenos Aires, mientras tanto, por lo que sucede entre Rusia y Ucrania. ¿Dónde estamos, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Aquí estamos en la Embajada de Rusia en Argentina, Rodríguez Peña y Guido, donde después de reunirse en la Plaza Vicente López, en un par de cuadras de aquí, esta importante cantidad de ucranianos residentes en Argentina se está manifestando en el lugar. Se ha cantado el himno ucraniano, también el himno nacional argentino, y han dirigido recién unas palabras directas al embajador Dmitry Fekristov para que sean transmitidas al presidente Putin, según lo decían, donde las consignas tienen que ver con
con la paz, por supuesto, con fuera Putin de Ucrania, y también, bueno, diferentes consignas que tienen que ver con la paz. Nuestros abuelos lucharon en la guerra juntos en la Segunda Guerra Mundial, y no queremos que ahora maten a sus hijos. También han repartido un documento donde dicen que Ucrania ha sido invadida una vez más por su vecino Rusia. Grandes banderas que han sido desplegadas en esta calle de Rodríguez Peña, donde continúa manifestándose de forma pacífica con fuertes consignas de rechazo contra Vladimir Putin y contra la guerra que sucede en Ucrania. También hay una manifestación muy importante, muy enfática de la directora del Centro Ruso, presidenta de la colectividad rusa, sobre todo lo que son los ataques a los rusos en estos momentos. Vamos a conversar con ella en un ratito. Aquí está el comunicado. Ante la actual evolución de la crisis de Ucrania, con la independencia de las repúblicas de Donetsk y Luhansk, el día 21 de febrero del corriente año, la colectividad rusa en Argentina, encabezada por el Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia, residentes en la Argentina, expresan su gran dolor, angustia y preocupación. Nos preocupa el sufrimiento de los pueblos, tanto de los ucranianos que viven en el territorio de Ucrania, como del pueblo ucraniano de las repúblicas independientes de Donetsk y Luhansk y de Crimea. Es muy difícil entender el entramado de la historia que unen dos pueblos hermanos. Sí, subrayamos, pueblos hermanos de Rusia y Ucrania. Nos lastima de sobremanera porque más allá de los ataques mediáticos y los intereses geopolíticos, todos nosotros, rusos y ucranianos, en mayor o menor medida, estamos ligados por la sangre y los genes que son muy difíciles de separar por una frontera geográfica. Cada ruso tiene un ucraniano en la familia y viceversa. La diáspora rusa en Argentina está viviendo momentos de gran dolor, tragedia y preocupación. Nuestra colectividad tiene más de 150 años de convivencia pacífica en territorio argentino, especialmente con el resto de las comunidades de inmigrantes. La mayoría está en contra de la desestabilización y a favor de la convivencia pacífica mundial. En esta semana, con la escalada de la presión mediática desinformada, que brindan pseudoinformación sin ningún rigor científico ni histórico, hemos sido objeto de ataques mediáticos y personales como rusos y como descendientes de rusos. Desde el ataque burdo a la persona física del presidente Vladimir Putin, que fue elegido democráticamente por su pueblo, hasta la tergiversación y desconocimiento total, analfabeto de la historia, tanto de Ucrania como de Rusia. El negacionismo voluntario respecto a la presencia de movimientos neofascistas y nazis que marchaban en Ucrania y el culto rendido a nazis como Stefan Bandera, una historia muy dolorosa, sí, hicieron un infierno de la vida de aquellas personas a las que no se les permitía hablar su idioma, el idioma natal, el ruso, y que resultaba una afrenta a la memoria de los millones de caídos en la lucha contra el nazismo. La historia no es un punto de vista, son hechos fácticos, concretos, con causas y consecuencias. Hay que recordar que el fin del nazismo, la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se produce con la entrada del ejército de Stalin en la ciudad de Berlín. El centro que preside, entiendo que es el mismo centro, el que preside Silvana Yarmoluk, denuncia y condena los ataques de rusofobia y discriminación del que somos objeto como rusos o descendientes de rusos que tratan de trasladar el odio generado. Bueno, lo que tenemos aquí es una presentación de un lado y de otro. Tenemos ucranianos protestando frente a la embajada de Rusia el nombre de su pueblo, doloridos y conmovidos por lo que en estos momentos padece el pueblo ucraniano, sin entrar a discriminar quizás quiénes son los verdaderos responsables de que esto esté sucediendo. Y tenemos esta respuesta de la colectividad de Rusia. Pero también las imágenes nos muestran algunos miles de rusos y ucranianos que viven en este caso en San Petersburgo. Ahí está toda la zona casi principal, cercana al Hermitage de la maravillosa ciudad rusa, promoviendo incidentes porque la policía no deja pasar una. Había una mujer con un cartel pidiendo la paz y se la llevaron. Había otra mujer con un bebé, también se la llevaron. Este es el rigor exacerbado por las circunstancias que se dan con la protesta, que los opositores a Putin, que son unos cuantos,
en Rusia están motivando, sumándose seguramente ucranianos que viven en Rusia y que también están conmovidos por el ataque. Estos son desórdenes que se produjeron hoy en la ciudad de San Petersburgo. Hay decenas de detenidos en Rusia por manifestaciones pacifistas. Ahora vamos a detener un poco la marcha de lo que es la cobertura de lo que se puede, por supuesto, cuidándonos de cuáles son las noticias que llegan para abrir el juego hacia lo que pasa en la Argentina. No puedo creer que esa imagen que ayer nomás nosotros presentábamos en la columna de un padre ucraniano que estaba despidiendo a su hija, era un padre ucraniano, pero de las provincias que han declarado su independencia, y la niña se estaba yendo a Rusia para sentirse segura porque se producen ataques también, dicen ellos, de Ucrania contra estas provincias. El gusto de saludar a Estefanía Pozzo. ¿Qué tenemos para hoy, Estefanía? Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. Vamos a repasar el costado económico de todo lo que tiene que ver con Ucrania y Rusia, no solamente a nivel global, sino qué desafíos le impone toda esta realidad a la economía argentina. Y hablando de economía argentina, también una noticia desde el punto de vista local, porque ayer hubo una licitación del Tesoro que consiguió el Ministerio de Economía el mayor fondeo de la gestión de Alberto Fernández. ¿Qué significa y cómo podemos verlo en diálogo con el Fondo Monetario Internacional? También vamos a repasarlo en el día de hoy. El saludo para Lautaro Maislin. Víctor Hugo, buenas tardes para vos y para todos los que están desde el otro lado. Siguen las repercusiones de presidentes y expresidentes. Habló Gabriel Boric, el presidente de Chile. También lo hizo el expresidente Lula da Silva y el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Y vamos a complementar, Víctor Hugo, lo que mostraste vos. Este tuit de Zelensky que dijo que le decía al primer ministro italiano Draghi que era mejor que lo llame en el horario de la guerra, que iba a cambiar el horario. Bueno, vamos a mostrar también las declaraciones del primer ministro italiano Mario Draghi. Es muy doloroso ver ese tuit del presidente de Ucrania al de Italia. Cambiamos la hora de la guerra, a ver si me atiende. No le atiendan el teléfono. Y él, pésima lectura de la realidad, pensaba que contaba con la OTAN, con los ejércitos y con la fuerza, o por lo menos las sanciones de la OTAN hacia Rusia. Nada de esto ha sucedido. Y encima está armando a la población civil. Me parece la cosa más descabellada del mundo que haga eso, porque lo que se busca, evidentemente, es el drama de que muera algún civil. Un civil que no sabe ni manejar un arma. Usted, yo, no he tenido un revólver en mis manos. ¿Qué podría hacer en estos casos? ¿A quién dispararle? ¿Con qué eficacia? ¿Y cuál sería la reprimenda que recibiría apenas se localice desde donde estoy disparando? No es para nada aconsejable esa disposición. ¿A dónde vamos ahora? Juan Manuel Carr. Juan Manuel es uno de los jóvenes entendidos de las noticias internacionales. Juan Manuel, qué gusto saludarte, un abrazo, y ya mismo nos decís tu primera impresión sobre lo que está pasando entre Rusia, Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos. Bueno, Víctor Hugo, un gusto el mío estar acá con vos una vez más. Obviamente un conflicto que viene de larga data, ¿no? El principio, podríamos decir, del año 2014, con el pedido de independencia de estas dos provincias que Ucrania asume como propias, pero que Vladimir Putin dice tienen independencia, que son Donetsk y Lugansk, que están ahí en el Donbass. Me parece que ese es el primer dato que hay que marcar. Desde el 2014 hubo 14.000 muertos. 14.000 muertos, es un conflicto de larga data. Y también tenés al propio Vladimir Putin diciendo, incluso podemos ir más atrás, al año 1917, la toma del poder de parte de los bolcheviques, porque es Vladimir Lenin el que le da cierta autonomía a Ucrania. Esa es la justificación que da el día lunes Putin, una avanzada que en términos militares es significativa en las últimas 72 horas. Manuel, un pedido de paz. Sí, te escucho. ¿Qué opinas de la lectura que ha hecho Zelensky en cuanto a la reacción que se iba a registrar en Europa? Y Zelensky confió que la OTAN iba a estar. Y ayer la OTAN no estuvo. Yo he visto esas fotos de la puerta de Brandenburgo en Alemania con la bandera ucraniana, que es algo simbólicamente muy fuerte,
Pero más allá de eso, todavía Europa no ha avanzado en decisiones, y eso el propio Zelensky lo sabe. Fíjate la conferencia de prensa que hace en la noche de ayer, diciendo: nos sentimos solos, nadie nos atiende el teléfono. Esa es la soledad de un hombre que confiaba en la OTAN. Aparentemente igual la OTAN está tomando ahora acciones para enviar tropas a países cercanos a Ucrania, y ahí la situación podría cambiar de alguna forma, pero creo que él confió mucho en la OTAN. Y también ahí me deja otro dato, Víctor Hugo, que es cierto declive hegemónico de los Estados Unidos de América como principal potencia de este planeta, porque ayer el discurso de Biden fue muy apagado. Biden dijo: no vamos a enviar tropas a Europa, ni piensen que eso va a suceder, y creo ahí que Vladimir Putin talla en este conflicto, tomando en cuenta lo que pasó en el año pasado, en el año 2021, cuando los Estados Unidos salieron de Afganistán casi en chancletas, ¿no? Ante un ejército muy inferior al poderío de los Estados Unidos de América. La salida desordenada de los Estados Unidos de América en Afganistán me parece que le marcó a Vladimir Putin la intención de decir: es ahora, es el momento para avanzar, obviamente con el peligro de que Ucrania se sume a la OTAN. Pero creo que Europa hasta ahora no le ha dado la mano que necesitaba a Zelensky, y por eso también Putin avanza. Es decir, Putin, en esto, más allá de la valoración que uno tenga sobre su gobierno y sobre las acciones que está ejecutando, que creo que lo pueden condenar o no, depende de cada uno de la perspectiva que tenga, porque hay algunos que dicen: el problema fue la OTAN, Ucrania está diciendo: no, el problema es que me están invadiendo. Creo que Putin talla sobre un escenario internacional desconcertante, donde han caído los grandes liderazgos. Fíjate que ya no está Angela Merkel en Alemania, está Olaf Scholz, y un tipo que maneja el poder político en su país hace 22 años decide avanzar ahora. Y el otro punto que te quiero marcar es China. Atención a China, porque China se está posicionando de cierta forma intermedia, ¿sí? Te podría decir, China es un histórico aliado de Vladimir Putin en los últimos años a través de Xi Jinping, su presidente. Sin embargo, está tomando cierta distancia, llamando al diálogo entre las partes, y me parece que China ahí sí ya se está intentando probar el traje de nueva potencia a nivel mundial. Atención con ese dato, el papel de Xi Jinping hoy. Permitime hablar también con Fernando Kleiman para ver cuál es su punto de vista, pero no te nos vayas, por favor. Es un gusto saludarlo a Fernando Kleiman. Muy buenas tardes. ¿Está Fernando? Bueno, no lo tenemos. Volvemos entonces. Por suerte le pedimos que se quedara a Juan Manuel Carr. Conclusión de lo que nos estás diciendo, Juan Manuel. Y creo que Putin está avanzando ante cierta ausencia de liderazgos internacionales, que es momento de que China y los actores multipolares también llamen a la paz. Por eso me parece importante el pedido de Xi Jinping hoy. Importante lo que ha hecho el Papa Francisco, de ir a buscar al embajador de Putin en el Vaticano y conversar. Y atención a esta posibilidad en términos económicos de la activación del SWIFT. ¿Qué es el SWIFT? Es un mecanismo que conecta a miles de instituciones financieras a nivel internacional. Se ha desactivado solo en un momento con Irán, pero algunos países de Europa están planteando que ante la debilidad de las sanciones, porque Vladimir Putin también tiene un colchón de plata muy fuerte, 630.000 millones de dólares es el colchón que tiene, que ante la debilidad de las sanciones se active el SWIFT, es decir, que se apague esa palanca, lo que dañaría la economía del Kremlin, pero también dañaría la economía europea, con la cual tienen cierta convivencia desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo estás haciendo, Juan Manuel? En las noticias que recibís están llegando muchísimas fake, y hay que extremar el cuidado con las informaciones. Hace un ratito mostrábamos la misma imagen que nos sacudió casi durante 48 horas del padre despidiéndose de la niña, que se utilizó para dramatizar, condenando a Rusia, y resulta que era una imagen, no sé si ya lo sabes eso, es una imagen que marca a un padre que está en las provincias separatistas, ya declaradas independientes, despidiéndose de su hija que se va a Rusia. O sea, es exactamente al revés de lo que se estaba informando. Y pululan las fake de toda naturaleza. Hay imágenes de bombardeos a Gaza que se están utilizando para hablar de los bombardeos. ¿Sabes esto, verdad?
Sí, lo sé. Sé que, por ejemplo, en la cadena española Antena 3 hoy hizo esto que mencionás vos, con bombardeos previos en otros lugares del mundo para graficar lo que está pasando. A mí lo que me parece es que hay que estar muy atentos a la proliferación de noticias falsas, y yo lo que hago particularmente desde Buenos Aires, porque me dedico al análisis político internacional, es seguir a los colegas que están en el lugar de los hechos, que ahora, por ejemplo, están en Kiev o que están en el Donbass, que tuitean, que escriben. Hay que seguir a las fuentes directas, Víctor Hugo, porque las agencias internacionales, y te lo digo de uno y otro lado, las agencias internacionales cada una está jugando el juego que le indican sus estados en este caso. Así que me parece muy importante seguir a los protagonistas en el lugar de los hechos, Víctor Hugo, sobre todo aquellos que están en el Donbass y en Kiev. Muchas gracias. Solamente algo para entender algo que vemos en la pantalla. El gobierno ucraniano está lleno de neonazis. ¿Cómo es la historia de esa vinculación que se hace con algunos sectores ucranianos neonazis? Bueno, a ver, la vinculación que hace el gobierno de Vladimir Putin tiene que ver con aquellas protestas que hubo en el año 2014 que algunos llaman de movilización popular y otros dicen eso fue un golpe de Estado perpetrado, en este caso, como golpe blando por la administración de Barack Obama para sustituir a un gobierno alineado al Kremlin. Después hay proliferación de algunos elementos vinculados a movimientos neonazis, pero yo diría más bien dispersos, y algún funcionario sí de la administración Zelensky, pero que se ha ido en el último tiempo. Si vos le preguntás a Zelensky si tiene neonazis en el gobierno, te va a decir, nosotros no tenemos neonazis y mis abuelos lucharon contra los nazis. Claro, y eso que... Parte de una batalla discursiva, Víctor Hugo. Y eso que dirá es verdad, porque efectivamente, en tanto partícipes de los mismos ejércitos rusos, los ucranianos también lucharon para terminar, por lo menos en aquella etapa, con el nazismo. Juan Manuel Carr, un abrazo siempre. Un abrazo gigante, Víctor Hugo, muchas gracias por el llamado. Lautaro. Sí, Víctor Hugo, habló el ex canciller Carlos Rucau, ex canciller de Eduardo Duhalde, y dijo que a Putin solo se lo para matándolo. Carlos, ¿cómo se frena esto? ¿Cómo se frena a Putin? Matándolo. ¿Cómo se frena a Putin? Matando. Sí, bueno, pero es un Rucau legítimo, es el mismo hombre que puso como ministro de Seguridad a Rico en la provincia de Buenos Aires, que eso tiene un instinto muy particular. Esto no se puede decir ni contra las peores personas, pero es una frase para llamar la atención. No estaríamos hablando en este momento de Rucau, no nos hubiéramos enterado que pasó por un programa de televisión. Es políticamente insignificante hoy día, lamentablemente para él, que posiblemente piensa que con estas cosas puede reaparecer. No es lo más interesante que se puede decir por un hombre que ha ocupado lugares importantes en la vida nacional. Y es el mismo que en 1999 dijo: a los delincuentes hay que meterle bala. ¿Dijo? A los delincuentes hay que meterle bala. En el 99. Vamos a ocuparnos un poco de nuestra vida. Lo bien que hacen, dirá usted desde allí. Porque todo pasa por la guerra y resulta que a la hora de la verdad predominan las mentiras. Estefanía Pozzo. Y vamos a repasar, Víctor Hugo, el costado económico de todo esto que venimos hablando, porque tiene no solamente consecuencias a escala global, sino también en Argentina. Empecemos repasando cuáles son hasta ahora las sanciones que le impusieron desde Estados Unidos y desde Europa a Rusia. Le suspendieron toda la venta de productos tecnológicos al país. Le bloquearon la posibilidad, por ejemplo, de acceder a algunos productos como los microchips y cosas que son realmente muy relevantes para cualquier economía. Hay algunos analistas que dicen, bueno, sin embargo, hay algo que puede venir desde China, así que no tendría un efecto tan devastador. Todo esto son consecuencias que en el largo plazo podrían ser realmente muy complejas, pero que en el corto plazo hay analistas que están diciendo es relativo el impacto que puede tener, ¿no? Que mi idea es que Rusia se ríe de una sanción como esa, el bloqueo de bancos, que no ha hecho la OTAN. La OTAN no ha bloqueado bancariamente a Rusia, lo ha hecho Estados Unidos. Todavía sí. La OTAN le debe ese favor a Estados Unidos para que sea más completo el tema. Esto no es eficaz. Son dos bancos principalmente el que bloquearon. También, si volvemos a ver la placa, lo que vamos a ver es que bloquearon o limitaron las operaciones con título de deuda
en Rusia, sobre todo para de alguna manera no financiar. De hecho, desde Europa decían que las sanciones estaban, entre comillas, diseñadas contra la capacidad para financiar la guerra, por eso es que están buscando bloquearle el acceso a los mercados a Rusia, justamente. Lo que no se tocó de ninguna manera, y ahí vamos entendiendo un poco el panorama geopolítico, es la penalización sobre todo de las exportaciones de combustible, porque hay que decir que alrededor del 40%... Donde les aprieta el zapato no pasa absolutamente nada. Exacto, del consumo europeo viene justamente desde Rusia. Ahora, hay otra cuestión que usted decía, hay una decisión por parte de la OTAN de no avanzar en bloqueos bancarios más importantes, y por eso todo el mundo hoy, el sistema económico, los medios financieros internacionales están hablando de por qué Rusia no se le bloquea el SWIFT. Y usted me dirá, ¿qué es el SWIFT? Bueno, el SWIFT es una especie de protocolo que hay entre bancos. Hay 11.000 instituciones en 200 países que permite el intercambio y las transacciones financieras a nivel global, que es lo que justamente hace de base a toda la red de comercio mundial. ¿Por qué no están excluyendo a Rusia de ese SWIFT? Bueno, hay 3 motivos principales, según dice hoy The Economist, que es la revista económica más importante, por supuesto más ligada a la derecha, a la tradición derecha, de la economía global, es una de las más influyentes. Hay redes alternativas, es decir, Rusia desarrolló su propia red, su propio protocolo, con lo cual tampoco sería tan importante. Generaría muchísimas complicaciones para Europa, hay que decir que no solamente por el comercio, sino porque Rusia tiene activos europeos. ¿Y a la larga qué sucede? Y a la larga perjudica los intereses de Estados Unidos, sobre todo porque le disputa la centralidad del dólar como moneda de intercambio en las balanzas comerciales globales. Cuando ¿no? Zelensky llama al presidente italiano, que es lo más patético de lo que hemos sabido hoy de la guerra, porque eso tiene una enorme conexión con la misma, esa impotencia, esa pésima lectura que hizo de la OTAN, también está denunciando a la OTAN como un grupo de mentirosos. Algo tienen que haberle dicho a Zelensky, por más que de repente no estuviera en sus cabales, si eso fuera. No se le puede seducir de tal forma, haciéndole pensar que apenas Rusia pone un pie en Ucrania, toda la OTAN va a reaccionar. Y resulta que ni siquiera hay medidas económicas. Es probable que Zelensky lo llamara a Mario Draghi para decirle, hey, ¿qué están haciendo? ¿No hacen nada? Esto es todo lo que pueden aportar para nosotros. Pero además fíjense ustedes a dónde va Zelensky. Va a Italia, que tiene poco peso en lo que es la comunidad más fuerte europea, centrada en Alemania y en Francia. O sea que ni siquiera, como dice Estefanía, las molestias económicas que tratan de perturbar la vida de los rusos tiene eficacia. De hecho, Víctor Hugo, esto que está diciendo usted, escuchaba y leía a algunos periodistas que están cubriendo desde Ucrania y decían, estas sanciones económicas parten de un fracaso que fue justamente que no disuadieron a Rusia de no avanzar en su avanzada justamente militar en contra de Ucrania. Esto se termina muy fácil. Aquí hay una falsedad absoluta y total. ¿Cómo se termina esto? Con la promesa formal de la OTAN. Estados Unidos firman que jamás Ucrania va a ser parte de la OTAN, porque este es el conflicto. Este es el problema que hay. Una parte de Ucrania, entre los que se cuenta Zelensky, quieren OTAN. Una parte muy importante también de Ucrania. Bueno, 2 provincias se han separado en medio de todas estas discusiones hace ya 7, 8 años. Tienen una relación entrañable con lo ruso. Hay mucha historia conjunta, hay una especie de nacionalidad en común. Son hermanos de sangre. Han luchado juntos, han muerto juntos, han peleado y muerto juntos. Entonces, ¿cómo entender este episodio de querer unirse a la OTAN? Pero mucho menos. Póngale que Zelensky sale de vaina y dice, yo quiero la OTAN. La OTAN es la que tiene que decirle, mire, no puedo, lamentablemente, porque hay una disposición que lleva muchos años. Claro, la OTAN no tiene autoridad moral para decirlo, porque ha rodeado a Rusia de todos los países, Estonia, Letonia, etcétera, que no podían integrar la OTAN y que sí ahora están en la OTAN.
Entonces Rusia dice, ¿también me van a tomar Ucrania? ¿Me van a dejar con que la frontera, la línea de la frontera mía es con el resto del mundo? ¿Y no voy a tener a Ucrania o a Bielorrusia, que es el otro país en cuestión? Me parece que se trata de un verdadero disparate. Están invitando a conversar en Minsk. Están tratando de llevar a Zelensky y Putin dice yo voy. Y Zelensky tendrá que ir. Si de verdad Putin tiene ganas todavía de conversar. A mí me da por pensar que lo que quiere Putin es que Zelensky se ponga de rodillas y pierda el poder. No le va a dar una solución a Zelensky. A Zelensky lo querrá sacar del camino y poner gente de los prorrusos, de los amigos de Rusia en el poder y no Zelensky, que intenta ser un amigo de Occidente mientras Occidente le da la espalda. La OTAN es para Zelensky un amor no correspondido. Y de eso también hay que tomar nota a la hora de ver qué es lo que está sucediendo allí. No serán las mentiras de Occidente, las brutales mentiras que se han dado. ¿Podemos poner otra vez lo de la fake? Le pregunto a Federico Ferro, porque esto es parte de la guerra, pero una parte que no sirve, una parte que tiene las patas cortas como muchas mentiras, no como todas, pero como muchas mentiras. Ahí están las informaciones que fueron erróneas, es decir, bombardeos que fueron en Gaza, que fueron preparados para presentarlos como que ocurrían en ciudades de Ucrania. Ataques que no se produjeron sobre Ucrania. Estas imágenes son mentiras. Es un armado, algo bastante evidente, de un lado o de otro, no importaba, pero resulta que era del lado equivocado que la estaban mostrando, que la estaban exhibiendo. También la respuesta de los Estados Unidos es muy modesta, con todo lo que amenazó Biden. La verdad es que Putin debe estar en estos momentos diciendo, o me están trampeando, que eso puede ser. Si usted mira capítulos de la Segunda Guerra Mundial, en color le dicen, en Netflix, apasionante, 10 capítulos sobre la Segunda Guerra Mundial, verá usted cómo Churchill le mentía a Stalin y Stalin a Churchill. Un par de mentirosos impresionantes en todo lo que hacían, porque querían llegar uno primero que el otro a Berlín, para quedarse con los laureles de la derrota definitiva de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Es inclemente con la sensibilidad de cualquier persona que le interesen estos temas, ver tanta mentira. Bueno, ahora debe ser igual. Se están comportando de la misma forma. Más repercusiones para Argentina. Sí, para Argentina y la pregunta, ¿cómo todo esto influye en la economía global, Víctor Hugo? Porque claramente ahí empezamos a tener algunas complicaciones. Aumento de precios internacionales, commodities y combustibles. Bueno, acá hay una buena y una mala para la Argentina. Justamente de esos vamos a hablar porque es una paradoja lo que se produce en ese contexto. Desaceleración económica, había una estimación de que la economía global iba a crecer alrededor del 4,5%, 4,4%, pero en este contexto, por supuesto, en una guerra, pone en duda de qué manera continúa ese crecimiento, qué pasa con la inflación. Está tocando, la verdad, récord absoluto en todos los países, tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso hace, bueno, a un panorama más complicado. ¿Qué pasa en Argentina? Esto que usted marcaba, Víctor Hugo, es una paradoja. Más ingresos por granos porque suben y tocaron, por ejemplo, cotizaciones históricas en el día de ayer, el trigo, la soja, y la importación de GNL, que es de gas natural licuado, está también subiendo su cotización, con lo cual en el neto de lo que se exporta y se importa, Argentina ahí no tiene una buena cuenta. Inflación también incide y complejiza un poco el diálogo con el Fondo Monetario Internacional. Podrían aumentarse algunas retenciones con las que pagar el déficit energético que se va a producir para el país. Por supuesto que esto generaría muchísimo lío, un gran problema, un enorme conflicto. Pero si por un lado va a entrar mucho más dinero, ya no sé dónde ponen los que son ricos del campo las sumas cuantiosas que ganan y ahora... Afuera, Víctor Hugo. Afuera, sí, además. Ya lo sabemos. Y por otro lado, vamos a padecer muchísimo el costo de la energía. Tanto que me pregunto, el inmenso esfuerzo del gobierno discutiendo con el Fondo Monetario Internacional para no tener que aumentar tarifas, ¿dónde puede ir a parar? Si la crisis energética viene a asolar a la Argentina. ¿Dónde vamos ahora, Federico?
en la vorágine informativa. Bueno, el Papa Francisco hoy cruzó del Vaticano a la vía de la Conciliazione, que es esa que siempre aparece con el Vaticano de fondo antes del círculo que forma la columnata de Bernini, que así se llama. En vía de la Conciliazione está la Embajada de Rusia y hasta allí fue el Santo Padre para decirle a los rusos: paren un poco la mano, hagan lo posible para terminar con la insensatez diabólica de la violencia, que resuenen las armas de Dios, dice el Papa. Marcelo D'Aloisio, ítalo-argentino, gran periodista amigo que vive en Roma, nos va a informar, como ya lo hizo esta mañana en radio. Marcelo, ¿qué quedó de la visita del Papa a la Embajada de Rusia? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un placer enorme, muy buenas tardes para todos ustedes. Bueno, antes que nada lo que hay que destacar que fue la primera intervención activa vaticana con el Papa como protagonista, ¿no es cierto? Recordemos que este viernes estuvo visitando al embajador ruso ante la Santa Sede y le manifestó su preocupación por la guerra. Estuvo durante más de media hora en la sede diplomática que está a pocos metros de distancia respecto a la Plaza Vaticana. Recordemos que ayer, sin ir más lejos, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, estimado Víctor Hugo, estimados amigos, abrió la posibilidad de una mediación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha quedado de esta reunión? Bueno, las declaraciones del embajador ruso. Sí, charlando con algunos colegas periodistas aquí en Roma, el embajador dijo que el pontífice quería preguntar personalmente por la situación en Donbass y en Ucrania, ¿no? Y según el diplomático, Papa Bergoglio hizo un llamado especial para cuidar a los niños, enfermos y todos los que sufren, ¿no? Francisco, en tanto, suspendió todos los compromisos que tenía para hoy, salvo recibir las cartas credenciales de la nueva embajadora de Grecia ante la Santa Sede, solamente y exclusivamente para estar las 24 del día ocupándose de esta cuestión, de este conflicto bélico en Europa Oriental. Marcelo, muchas gracias, saludo a la familia, un abrazo. Igualmente para ustedes, gracias, Víctor Hugo. Y hacemos una pausa. Una guerra más en la humanidad, el horror, el dolor, la preocupación, porque no sabemos hasta dónde puede escalar. Hay una idea de muchos, me incluyo, que no va a haber muertes masivas de civiles tipo Estados Unidos en Irak, donde mataron a 1 millón de personas. Hasta ahora se habla de 136 soldados que murieron, pero igual, estas imágenes rompen el corazón. Estas imágenes son, una vez más, el tremendo comportamiento del hombre que no puede encontrar soluciones, no para no ir a la guerra, sino para evitar todo intento de ir a la guerra, que es lo que no se hizo por parte de la OTAN y de Estados Unidos, y tampoco por parte de Zelensky. Pero además, la vocación de poder de los países que se trasunta en el comportamiento de Putin, y esta es la consecuencia. Todo este dolor, toda la muerte, porque 136 es nada comparado con lo que mató Estados Unidos en su momento, pero es muchísimo comparado con 0. Entonces, vamos a ver cuál es el saldo final. Estos son los de imágenes que fueron llegando en estas horas de batallas que todavía no se han visto, que no son convencionales, porque no hay imágenes de ninguna batalla todavía. Da la impresión de que no se han producido, que no está respondiendo Ucrania militarmente al ataque soviético, pero todas son impresiones finalmente. Puede ser que mañana aparezca otro tipo de imágenes. Veamos las de hoy, las que sí llegaron en esta jornada. Estos son restos de un tanque ruso, que son, me parece que son 3 o 4, exhibidos por ciudadanos de Ucrania. Esto en principio, en una lectura inicial. También son imágenes que llegan de lo que podríamos llamar recogidas por OTAN. Supuestamente son misiles lanzados desde territorio ruso con la conformidad de este soldado que se siente orgulloso. Miren esto, ¿qué les parece? Terrible, tremendo, como si él mismo no estuviera jugando también su vida. Y estos son los despliegues militares. Imagine cuánto del hambre que padece el mundo, cuánto de la desgracia que aterra a la humanidad podría evitarse nada más que destinando una partecita de este costo altísimo del armamentismo. Aquí tenemos a un ciudadano ucraniano que se plantó delante de los camiones. ¿Es buena la lectura que hago? Sí, para evitar que entren aquí, por supuesto, no pudo hacer nada. Los Klitschko, boxeadores, uno de ellos
es el intendente de Kiev. Y uno de ellos fue presidente también, si mal no recuerdo. Y allí están hablando muy fuertemente contra Rusia. Bueno, están hablando por su país, están hablando de la situación que ellos viven. Es muy comprensible todo lo que se diga por parte de un ucraniano o de un ruso convencido de que lo que hace Rusia está bien, es igualmente creíble, son expresiones de su corazón. Determinar quién tiene razón no es nada fácil, mucho menos porque el conflicto es entre hermanos separados por los intereses internacionales de la OTAN y de los Estados Unidos, y por alguien que, interpretando esos intereses desde Ucrania, entiende que le iría mejor apegándose a Occidente de Europa y no a la parte oriental, no a lo que es o lo que fue la Unión Soviética. Está Silvana Jarmoluk en línea. Silvana Jarmoluk Stroganova. Las pronunciaciones van a estar seguramente, Silvana, un poco en términos relativos. ¿Qué opina de todo esto? Lo dijo muy bien usted, Víctor Hugo. Primero quisiera saludarlo y agradecerle de manera personal y en nombre de la colectividad rusa en Argentina la visión que usted está dando desde su programa, porque lo lamentable de estos últimos 2 días es que la guerra mediática, que es la más complicada en esto, porque no todos están en el territorio de Ucrania o en los territorios de las repúblicas independientes para saber realmente lo que pasa. Entonces tenemos que creerles a las imágenes que nos mandan a 17.000 kilómetros, y la verdad que últimamente, como usted está demostrando hoy, hay muchas fake news que terminan siendo dolorosas para nosotros, como le explicábamos en la carta. Yo soy la presidenta de una colectividad que tiene 28 instituciones, que tiene más de 150 años en Argentina y que tenemos varios colores en nuestro haber porque representamos a diferentes olas, desde la Rusia blanca del 1917 hasta los años 1990, que fue la mayor cantidad de inmigración, justamente por la caída de la Unión Soviética y con muchos ucranianos y rusos. Nosotros estamos juntos en nuestras organizaciones. Nosotros tenemos 7 clubes que tienen más de 70 años, que fueron formados en la época de la Segunda Guerra Mundial, y ahí están hasta el día de hoy las 3 banderas, la ucraniana, la bielorrusa y la rusa. Es muy doloroso para nosotros pasar por esto porque se toman deliberadamente segmentos de información y se magnifican, y en eso va la vida de la gente. Entonces yo tengo la obligación de agradecerle a usted el tipo de información que está dando. Hay muchas fake news muy dolorosas. Silvana, muy dolorosas. De todas maneras, como rusa, ¿tiene críticas para el procedimiento ruso en este caso? ¿Hay algo que usted dice, esto no lo tendrían que haber hecho? Mire, Víctor Hugo, yo soy ciudadana argentina y tengo sangre rusa, y no puedo hablar como ciudadana rusa porque no vivo ahí, pero sí tengo que entender y entiendo porque tengo mucha familia. Mi padre era ucraniano, ya no está vivo, y mi mamá es rusa en mi casa. La mayoría de los que vivimos y somos rusos, como dice la carta, tenemos ucranianos en la familia y viceversa. Es muy difícil explicarle al mundo exterior cuál es la historia. Y lo más dramático de todo esto, porque yo pienso así también, es que no se dio la historia desde hace varios años para atrás. Entonces, mal está en nosotros en este momento justificar o no la guerra, porque no estamos ahí en primer lugar, y segundo, no sabemos toda la historia. Yo estoy hablando desde Buenos Aires, desde la República Argentina. Es muy importante para nosotros que ustedes informen bien sobre la historia y se informen. Por eso yo no puedo justificar a Putin, no puedo justificar a Zelensky, pero como bien dice la carta, hay una cantidad de años de sucesos que no se tienen en cuenta cuando se informa, y eso está mal, o se desinforma, y eso a mi criterio está mal. Yo no puedo decir que Putin está equivocado o no, no lo puedo decir porque no soy una, aparte, como usted dice y como los demás dicen, yo no creo que Putin sea el que haya mandado todo esto. Putin hace 2 semanas atrás, como todos saben, se formó lo que nosotros tenemos como Congreso, y 400 diputados le pidieron a Putin
que declarara independientes, que aceptara la independencia de Donetsk y Lugansk. Eso no lo informa nadie, no sé por qué. O sea, Putin no es un tipo loco que sale a matar gente porque se le da la gana. Digo, es un presidente elegido por su pueblo que diga que respeta las leyes de su pueblo y la opinión de su pueblo. Y también respeta la opinión del pueblo ucraniano que pidió durante 8 años que no los matara su propio presidente. ¿Qué se dicen entre ustedes, ucranianos y rusos? Debe haber seguramente más de una conversación. ¿Qué le diría usted a los ucranianos que están frente a la embajada rusa en estos momentos muy pacíficamente? Me pareció... Yo los considero mis hermanos, Víctor Hugo, mis hermanos de sangre. Como lo dice bien la carta, la sangre no se puede dividir geográficamente ni por un partido político. Nosotros nos duele muchísimo las explosiones, como dijo el presidente Putin también, que se malinterpretó su explicación, porque él no dijo que Zelensky era un drogadicto y un terrorista. Él dijo que había organizaciones neonazis que estaban, como Azov, y hay muchas, si uno se informa bien, está en internet, se puede ver. Usted ve las imágenes, ve, Silvana, las imágenes que en estos momentos tenemos en pantalla. Eso es San Petersburgo. Mucha gente en San Petersburgo contra la guerra. ¿Cómo explicaría usted que eso esté sucediendo? Debe haber ahí 3.000 o 4.000 personas, por lo menos. Sí, es verdad que hay gente en Rusia que está en contra de la guerra y en contra quizá de Putin también, porque es una democracia. Me parece correcto, pero también hay manifestaciones a favor de lo que está pasando. Y yo no estoy justificando eso, yo estoy diciendo que la gente es libre de expresarse, pero también tenemos que entender la situación histórica, geopolítica de lo que está sucediendo, como usted bien lo marca. Porque la pregunta es, como dijo hoy Stephen King, si el hermano más chico está en desgracia, el escritor, ¿no? El hermano mayor tiene que ir a ayudarlo. Bueno, ¿y qué hace un padre o un hijo cuando le secuestran a un hijo? Es una historia que tiene que cerrar entre el presidente Zelensky y el presidente Putin. Esto lo digo como ciudadana que vive a 11.000 kilómetros. ¿Por qué tenemos que tener un montón de gente que no tiene nada que ver ahí donde no tiene que estar? Silvana, me ha dado mucho gusto conversar con usted. Necesitábamos una voz también que se expresara con un sentimiento ruso, profundamente ruso, en este caso. Le agradezco muchísimo y estaremos atentos a los comunicados que vayan emitiendo, porque seguramente el de hoy no será el último. Muchísimas gracias. A usted, Víctor Hugo, y siga como está, que le agradezco mucho su programa. Lautaro. Sí, seguimos con las repercusiones y vamos a ver en este caso un tuit de Gabriel Boric, el presidente de Chile, en relación a lo que está pasando, y dice: Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz. Una cuestión bastante convencional, para no situarse en un sitio en el que, viniendo de la izquierda, pueda ser acusado de lo que inmediatamente ocurre con cualquier persona que tenga una visión en la que se pida solamente la paz. El que se ha comportado de una manera extraordinaria, para mí, el mejor comportamiento de estadista de nuestra América, lamentablemente no salió de la Argentina, salió de Bolivia. Lo hizo Evo Morales. En la columna lo vamos a tener, si quieren lo adelantamos ahora. Tenemos el tuit de Evo también, Víctor Hugo, y las declaraciones de Lula da Silva también a través de un video. Esto es lo que vos pronunciabas, Víctor Hugo: la guerra nunca es la solución, somos de la cultura de la paz, Bolivia es pacifista y antiimperialista, condenamos el intervencionismo de Estados Unidos para enfrentar dos países como Rusia y Ucrania. Europa no puede convertirse en el teatro de operaciones de Estados Unidos contra países soberanos. Víctor Hugo, que esto es lo que vos recién marcabas. Un grande de América, Evo, sin ninguna duda. Esta es la posición, una lectura total. No se puede leer Rusia-Ucrania como si fuera un punto en el mapa que está con un círculo y que es lo único que ocurre. Hay que mirar todo el comportamiento y, dentro de lo posible, la historia. Son estadistas, tienen como llegar asesores, profesores, conocedores de estas historias. Tienen que ir un poco más allá. Hablar de Rusia y Ucrania sin mencionar OTAN y Estados Unidos, por eso muy grande, muy noble, por lo menos en la opinión de quien les habla, el comportamiento
de Evo Morales. Ahora sí, las declaraciones del expresidente Lula da Silva en relación a lo que sucede entre Rusia y Ucrania. É lamentável que na segunda década do século XXI a gente tenha países tentando resolver suas divergências, seja territoriais, políticas ou comerciais, através de bombas, através de tiros, através de ataques, quando deveria ter sido resolvido, sabe, numa mesa de negociação. Eu acho que ninguém pode concordar com guerra, ninguém pode concordar com ataques militares de um país sobre o outro, e a gente está acostumado a ver que as potências de vez em quando faz isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque sem pedir licencia para ninguém, foi lá e invadiu. Bueno, ahí está el contexto, está muy bien, el marco de la observación internacional, muy bien Lula también. Y ahora el plano local, Víctor Hugo, ayer mostramos cómo Ocaña y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, estuvieron en la sede de la Embajada de Ucrania en la Argentina. También hay manifestaciones de otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Vamos a arrancar a ver las imágenes porque en redes sociales llamaron la atención lo poco sofisticado quizás por ahí de los carteles. Ahí dice defender la guerra contra Ucrania, y también tenemos ahora una reunión en Jujuy que vamos a ver a continuación. Ahí lo tenemos a Diego Santilli, a Horacio Rodríguez Larreta, al gobernador de Jujuy y a Maximiliano Ferraro, el presidente de la coalición cívica Rusia Stop, y dice también más abajo paz. Bueno, eso es lo que se manifestaron y fueron algunos memes rápidos que salieron en relación a los carteles. Vamos al mundo al revés. Yo le voy a mostrar a Lautaro, por supuesto conducido por nuestro maestro Federico Ferro. Le voy a mostrar a Lautaro una fake. A ver en qué consiste, Fede, esto que vamos a compartir con nuestros amigos. Esta fotografía, ¿qué pretende ser? Ahí hay una bandera nazi detrás. ¿Qué es lo que intentan con esta fotografía? Nunca hubo una bandera nazi, está hecho con Photoshop. Esto de 2014 además, y circula ahora, tratando de mostrar que los ucranianos son neonazis. Es decir, también de los dos lados. Pero por supuesto, estamos en plena guerra, recordemos nada más lo que se mintió tristemente en la guerra de Malvinas. Las guerras tienen como primera víctima la verdad. Y sobre todo la verdad histórica de los hechos. No es propio de estadistas hacer lecturas en pequeño, tomar la guerra de Rusia y Ucrania como si empezó ayer toda esa historia. Se arrastra mínimamente, si no queremos meternos en los siglos de los siglos, se arrastra desde que explotó por el aire la Unión Soviética, los acuerdos que se realizaron, lo que se dijo que iba a suceder, y luego viene lo que es el avance de la OTAN, cautelosamente hasta cierto punto. No me parece que haya habido tanto sigilo, quedándose con todo lo que rodea a Rusia. Rusia sabe perfectamente cuál es el destino de luego. Un misil que es parte de Alemania demora 10 o 15 minutos más en llegar a Rusia que un misil disparado desde Ucrania. Si la OTAN tiene bases en Ucrania, la cercanía con Rusia hace mucho más factible la agresión exitosa contra Rusia. Esto es lo que Rusia sabe. No se trata solamente del amor propio, son hermanos nuestros, la historia nos une, ¿cómo se van a ir con ellos? No, hay un interés concreto. El ejemplo del misil es por poner uno. Piénselo, porque a nosotros difícilmente se nos ocurran todos los elementos que juegan cuando pensamos en la guerra. Nada más que el misil. Usted le apunta al Kremlin desde Alemania y el misil va a demorar 10 o 15 minutos más que desde Ucrania. Ucrania llega enseguida. Y esto determina que la resistencia puede fracasar. En cambio, si lo ve venir, como en el fútbol, un centro largo, bueno, uno puede tomar medidas contra eso. Es sencillo de entender. Y no hacen nada por ayudarnos a entender. Estefanía, nos vamos. Gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. ¿Algo fuerte en el tintero? No. No, había algunas novedades o interpretaciones sobre la estrategia financiera del gobierno
que tiene algún tipo de vínculo con el Fondo Monetario porque hubo una modificación en la tasa, pero... El lunes van a estar con Luli. Yo vuelvo a mi formato de la hora de 7 a 8, lo que inicialmente hacíamos, y después aquel pedido de Nico y de Vero en el tiempo de hacer 2 horas, cuando digo Nico Jucache, hacer 2 horas de programa. Contra toda mi resistencia, porque para mí se me hace un poco más duro. Bueno, ahora volvemos al formato de 1 hora desde el próximo lunes. Y Luli, la entrañable, querida, deliciosa Luli Trujillo, se va a hacer cargo del segmento de 6 a 7. Y ahí van a estar ellos también. Lautaro. Víctor Hugo, bueno, quería agradecerte por haberme dejado ser parte otra vez de tus proyectos. Vamos a intentar de alguna manera generar algún contenido, pero siempre que estuve a tu lado, Víctor Hugo, he aprendido mucho y nuevamente gracias. Sabes Qué grande, Lautaro. Qué bueno eternamente agradecido. Lo mismo digo, Víctor Hugo. Muchas gracias por la generosidad. Qué divinos. Un saludo al doctor Darío Villarroel, el doc, como lo decimos, no vino hoy. ¿Qué le pasó a Darío? Bueno, que entró de vacaciones además, ¿no? Y por otra parte, lo de la guerra se lleva todo por delante. ¿Cuánto hablamos de economía? 2 minutos. Sí, Me daba pena hacerlos venir, pero quería despedirme de ellos. Y de ustedes por 3 minutos hasta la columna. Rusia, Ucrania, el contexto histórico y político. Esto es lo que queremos dar. Ayudar a entender, ayudarnos a nosotros mismos, porque mientras recibimos los materiales y leemos sobre el caso, posiblemente podamos tener un punto de vista que se acerque por lo menos a la verdad. Sabe usted que en toda guerra, en toda confrontación, como decíamos hace un ratito, la primera víctima es la verdad. Y hay versiones cruzadas de mentiras, de fake, etcétera, imágenes que son muy perturbadoras, mostradas particularmente por el periodismo de Occidente, todo el periodismo de Occidente confrontativo con Rusia e ignorando lo que significa el otro poderoso del mundo que tanto tiene que ver con el dolor de esta historia, que es los Estados Unidos. El único que lo dijo en toda nuestra América con las palabras exactas fue Evo, y el que también lo puso en otro contexto fue Lula, lamentablemente, porque Estados Unidos tiene mucho poder, y porque además tiene mucho poder la posibilidad de que medios mafiosos de aquí o de cualquier parte llamen a una persona que, tratando de entender, diga, paremos un poco la mano con lo que estamos diciendo porque esto no es verdad, sea por desmentir una fake, acusado de estar del lado de Rusia. Aquí no se está de ningún lado porque no hay nada que nos pueda favorecer en ese sentido. De lo que queremos estar cerca, mínimamente cerca, es de la verdad. Vamos entonces a poner en contexto este tema, vamos a ponerle un marco. Un gran profesor norteamericano, John Mearsheimer, que, bueno, conoce esto, y fíjense, en 2015 está adelantando lo que sucede ahora. But I actually think that what's going on here is that the West is leading Ukraine down the primrose path. And the end result is that Ukraine is going to get wrecked. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West, because we will ultimately defeat Putin, and we will ultimately get our way. And of course, the Ukrainians are playing along with this. And the Ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the Russians, and instead want to pursue a hardline policy. Well, as I said to you before, if they do that, the end result is that their country is going to be wrecked. And what we're doing is, in effect, encouraging. My argument is that the West is principally responsible for this mess, not the Russians. There are 3 key elements in our strategy. The first is NATO expansion, and in many ways the most important. We're at the end of the summit. A declaration is issued which says NATO welcomes Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO. We agreed today that these countries will become members of NATO. The Soviets, the Russians made this perfectly clear. This was unacceptable. Lo que viene es la demostración de que este hombre es un sabio. Sabía todo. Esto está dicho en 2015, no ahora. Es un adelanto de lo que ya estaba haciendo la OTAN y los Estados Unidos, rodeando a Rusia y generando esto que ahora estamos padeciendo.
De ahí que salir corriendo a decir Rusia, saque, qué vergüenza la guerra, la matanza, es un facilismo. Es algo que no se compadece con la actitud de estadistas que hay que tener cuando se es importante en cada uno de los países. Esto no lo va a ver en ningún lado. C5N se lo muestra casi en exclusividad, podría decirse, aunque no es nuestro propósito. Quisiéramos dárselo a todos los canales, pasen esto. Para entender lo que pasa, lo está diciendo un profesor, una eminencia, John Mearsheimer, del que hemos hablado tanto, del que hemos leído algunas cosas, algunos ensayos, de Chicago, de la Universidad en Chicago. Es decir, irreprochablemente un norteamericano que tiene una visión en la cual advertía a su país del error que estaban cometiendo. Y ese error, descrito por él, nos estaba mostrando lo que ahora sucede. Vean el mapa al que de alguna manera hacía referencia, cómo la OTAN fue rodeando con Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Macedonia, Bulgaria. Todo esto ingresó a la OTAN antes de 1997 y lo que después de 1997, mire el color, entraron a la OTAN después de 1997 cuando no nos habíamos puesto de acuerdo que ninguno de estos países iba a integrar la OTAN porque Rusia quería tener la fortaleza de un área que desde el punto de vista afectivo podría pertenecerla, aunque la palabra sea tan incómoda. Lo azul es la OTAN antes del 97, el otro color es la OTAN después. 1, 2, 3, 4, 14 países incorporaron. Esto es lo que le han hecho a Rusia. Y entonces Rusia dice, ¿también Ucrania? Porque viene un capo cómico de presidente y dice, yo ahora me siento más cómodo del lado occidental que del lado oriental. Y aunque haya muchísimos ucranianos prorrusos como los hay antirrusos, como aquí hay ciudadanos que se ponen de rodillas frente a Estados Unidos y otros que se levantan contra el poder imperial, porque nunca gusta el demasiado poder que tienen estos dos potentísimos países del mundo. Bueno, este mapa es definitivo, es para entender, y lo que dijo John Mearsheimer también, tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, ahora Zelensky ha hecho una lectura pésima de cuáles eran sus posibilidades. Mire lo que está diciendo ahora. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росії вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватись на нашій території. Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втраты самой России. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Esperemos tan solo que no tenga éxito en armar a la población civil. Sería una verdadera catástrofe porque en algún momento alguien desde una ventana, imagino, para eso le darían las armas, dispararía contra un tanque ruso. Imaginen cuál sería la réplica. ¿No estarán queriendo algunos las muertes de civiles también, sobre todo las apetecidas muertes de civiles, para ver si por lo menos, a diferencia de Estados Unidos, que mató 1 millón en Irak con una guerra injusta, infame y mentirosa, llena de mentiras, en el caso de Rusia y Ucrania podemos tener la suerte, que es mínima porque mueren soldados y son seres humanos también, pero mueren de un lado y otro y son profesionales que están allí en función de saber cuál puede ser su destino, pero no un civil que no tiene nada que ver con esto. Armarlos me parece demencial. Ojalá que esto no suceda. Miren ustedes un tuit de Mario Draghi, el presidente italiano, porque después vamos a ver lo que le reprocha Zelensky. Draghi explica a la ABC, emocionado, que quedó en llamar a Zelensky esta mañana, pero ya no estaba disponible. Hoy antes de venir aquí me buscó y fijamos una cita telefónica para las 9:30, pero no fue posible hacer la llamada telefónica porque el presidente ya no estaba disponible. A esto que dice Draghi también, es una vergüenza. En este tiempo que no se pudieron comunicar si realmente lo querían.
Y por su lado, Zelensky dice, bueno, cuenta lo que pasó a las 10:30 con accesos e intensos combates, la gente murió sin especificar qué. Dice, la próxima vez intentaré mover el horario de guerra para hablar con Mario Draghi en un momento específico. Mientras tanto, Ucrania sigue luchando por su pueblo. Qué tristeza, ¿eh? ¿Qué leyó este hombre de lo que iba a ser la conducta de la OTAN y de Estados Unidos? ¿Creyó que inmediatamente se iba a producir a través de su territorio una invasión a rusa de la OTAN? Ni siquiera la OTAN ha puesto sanciones económicas. Tienen miedo que le cierren la llave del gas, por ejemplo, entre otros temores. Es un asunto muy complejo. ¿Para qué la OTAN seduce a este pobre hombre haciéndole creer que va a ser parte de la OTAN? ¿Y sabe cómo se termina, me parece, buena parte de este problema? Con toda la OTAN y Estados Unidos jurándole al mundo, diciendo definitivamente por escrito que jamás Ucrania va a ser parte de esa OTAN que fue avanzando hacia Rusia, no por casualidad, en estos últimos 25 años. Veamos lo que dice en un tuit Juan Manuel Carr, que estuvo conversando con nosotros, gran analista. Proyectar la bandera ucraniana en la puerta de Brandeburgo, izar la bandera ucraniana en las embajadas británicas en todo el mundo, mover la final de la Champions League a París. Bueno, por ahora todo estético. Una respuesta Instagram de Europa para un Putin formateado en el siglo XX. Es decir, habla de la pobreza de la reacción de la OTAN, la incredulidad que le debe provocar a Zelensky que esto sea lo que está sucediendo. Después lo vamos a recordar cómo Zelensky llegó a presidente. Seguramente no tiene una gran formación de estadista como para poder entender qué es lo que pasa a su alrededor. Veamos esto, que son testimonios de padecimientos que genera la confrontación. Бо ми хочемо додому. Ми з Тернопільської області, ми хочемо до рідних, ми тут самі. Даша! 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 Espero que recuerden lo que decía el gran profesor norteamericano, a dónde estaban arrastrando a Ucrania. Eso es lo que está sucediendo. Hoy el encargado de negocios de Ucrania le reprochó a la Argentina el comportamiento. Pobre, el presidente y los responsables de esa decisión. Nosotros somos críticos de haber salido corriendo a tomar una posición sin el contexto de dónde ocurre todo esto. Ese que daba, por ejemplo, el gran profesor norteamericano, o el que da Evo Morales, que también lo vamos a ver, el propio Lula, hablando de cómo son las cosas en cuanto a los poderosos del mundo. Pero del otro lado, este señor de Ucrania pretende que el gobierno argentino haga ¿qué? Además de lo que hizo, que nosotros por lo menos se lo criticamos. Muchos estarán de acuerdo desde ya. ¿Pero que haga qué? ¿Que mande soldados como con la guerra del Golfo, por ejemplo? ¿Se acuerda aquel zafarrancho que la Argentina hizo nada más que por correr en tiempos de relaciones carnales detrás de los Estados Unidos? ¿Qué pretende? Escuchémoslo. También quería pedir un señal claro de la parte argentina para Rusia, que necesito hacer una desescalación y salir tropas militares. Nosotros vamos a hacer por paz todo lo posible, pero vamos a defender nuestro país y nuestras familias. Muchas gracias. ¿No lo recibe el canciller? ¿No lo recibe el canciller? Todavía no, esperamos respuesta. ¿Están conformes con la respuesta de Argentina, Nebra? ¿Están decepcionados? No mucho. ¿No están conformes? No está conforme. ¿Tiene que ser más específico? Sí, quería señales más claras que otros países de esta región hacen. Por ejemplo, Uruguay ayer ha hecho muy buen ejemplo. Necesito apoyar la integridad territorial y soberanía de Ucrania, en fronteras de Ucrania. ¿Por qué no hacer la lectura de lo propio? Como la señora rusa que estuvo conversando con nosotros, representante de colectividades, que tiene para señalar también alguna autocrítica sobre lo ruso. El presidente de Ucrania es este señor, vamos a verlo nuevamente, era un hombre del mundo televisivo. Y esto es parte de lo que hace. No nos invita a pensar que se trata de un hombre que pueda tener una gran, profunda visión política, con las disculpas del caso, pero no podemos soslayar lo que surge de estas imágenes. Un actor, un capo cómico,
un hombre que juega con esa matanza en el Parlamento, es el que se supone hace una buena lectura. No, para nada. Porque Europa le dio totalmente... No le atendieron el teléfono. Mire, es dramático, es dolorosísimo que un hombre que manda a su país a una situación en la cual se ve venir la guerra y lo mismo mantiene ese procedimiento, sabiendo que podían venirse nada menos que los tanques rusos, un hombre que piensa que va a tener una defensa mundial y que con eso va a conseguir superar a Rusia y encaramarse a un lugar que habrá soñado en la serie, pero que en la realidad no debe ser nada fácil. Sigamos con expresiones que hacen a la guerra. La OTAN no enviará tropas a Ucrania, dijo el canciller de España. No, cuidadito con eso, que vamos a mandar tropas a Ucrania. Lo confirmó José Manuel Álvarez. La OTAN es una alianza defensiva, en absoluto agresiva. No, la agresión la hacen sumando países y rodeando a un país hasta que un día sí sean agresivos y tengan todas las de ganar. A ver qué dice uno de los cuadros más importantes políticamente de nuestra América Latina, García Linera. La guerra trae sangre, luto, dolor a las familias, destrucción de la economía. No existe un justificativo ni moral, ni económico, ni político para las guerras. Y aquí hay dos responsables directos de esta terrible guerra. Por una parte, el país que está invadiendo. Por otra parte, una coalición de países que ha provocado este desenlace, que es básicamente la OTAN. La OTAN con su voluntad expansionista para llegar a las puertas de Moscú y colocar misiles atómicos a la puerta de Moscú. Bueno, la vocación expansionista de esa OTAN que dice nosotros no somos agresivos, el canciller español, es un chiste, es una broma. Todos vemos más o menos qué es lo que ocurre en el mundo. Me van preparando, por favor, de nuevo el material, el mapa, porque me parece muy importante. La gente no conoce este tema, la mayoría de la gente, claro. Pero veamos al gran Evo Morales decir lo que hay que decir. Aquí está todo, en muy pocas líneas. La guerra nunca es la solución. Perfecto. Somos de la cultura de la paz. Bolivia es pacifista y antiimperialista. Condenamos el intervencionismo de Estados Unidos para enfrentar dos países como Rusia y Ucrania, lo que decía el profesor de Chicago. Europa no puede convertirse en el teatro de operaciones de Estados Unidos contra países soberanos. Esa es una forma de observar los hechos de otra manera. Veamos una vez más el mapa, para que usted entienda desde el lugar de Rusia qué es lo que pasa en el mundo. Todo lo azul, países de la OTAN hasta 1997. Ahí hay un acuerdo por el cual los países, ya lo había desde antes, los países del área de Rusia nunca iban a integrar la OTAN. Se quedaron con esos 14 países que están... ¿qué color sería ese? Ayúdenme, más bien amarronado, para los que están en el medio. Lo amarillo es Rusia y Ucrania, y lo gris Bielorrusia. Bueno, todo lo que ganó la OTAN son esos 14 países, toda esa área, es decir, cada vez más cerca de Rusia. Un misil lanzado desde Alemania, insisto, tendría que pasar por arriba de todos esos países para caer en Rusia. Si Ucrania es tomada, váyase a la frontera de Ucrania y llega con el fusil a el Kremlin. De esto se trata, esa es la pelea. Biden y sus acusaciones. Putin's actions betray his sinister vision for the future of our world, one where nations take what they want by force. He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. That's what this is about. In the contest between democracy and autocracy, between sovereignty and subjugation, make no mistake, freedom will prevail. Noam Chomsky, creo que muy pocas que se han interesado por la política internacional, por el desenvolvimiento del mundo, desconocen que es uno de los grandes pensadores de las últimas décadas. ¿Qué dice? ¿Qué adelanta, además de lo que puede suceder en Rusia, Ucrania? Esto también está dicho mucho antes de la guerra. Could you just give us some of your thoughts on the current problems between Russia and Ukraine? Well, let's distinguish Crimea from Ukraine. Right? The
The Russian takeover of Crimea was obviously in violation of international law. It doesn't compare with what the U.S. does with British support. So, for example, take Eastern Cuba, okay? 100 years ago, 110 years ago, the U.S. took over Eastern Cuba. It's what we call Guantanamo. Cuba was compelled at gunpoint to hand over Eastern Cuba to the United States. When Cuba finally gained independence in 1959, it tried to get it back, but the U.S. refused. Bueno, son maneras de ver el mundo, de profundizarlo, y con mucha valentía además, porque te lo está diciendo como John Mearsheimer en los Estados Unidos. Él lo está diciendo en una exposición que realiza en Chicago, y Noam Chomsky en una conferencia de prensa donde está todo el periodismo y está respondiendo qué es lo que ve venir. Esto está dicho en 2014. Es decir, el conflicto viene de larga data, no de la semana pasada. No de los que quieren hacer ahora rápidamente para quedar bien con Estados Unidos, para no molestar demasiado a nadie, bueno, a nadie de este lado del mundo, entender que las cosas son de ese facilismo que trata de entregar el periodismo muy de derecha de Occidente, y ni hablar de la derechización de ese periodismo en la Argentina, donde por otra parte les viene muy bien todo esto para asociarlo con sectores políticos de la Argentina. Sectores políticos que hace poco estuvieron en Rusia, dijeron lo que dijeron sobre Estados Unidos, y entonces fueron acusados de comunistas, socialistas, cualquier cosa, pro-Mao, porque también hablaron desde China, estoy hablando, refiriéndome a Alberto Fernández, y con consecuencia, cuanto peor sea Rusia, peor son los que aquí puedan hablar de Rusia. Por eso Carrió escribe, a nombre, como siempre, de Clarín, escribe que Cristina Fernández de Kirchner es amiga de Putin, y Putin es Hitler. Y Rukauf aparece en La Nación Más, que es donde se pueden manifestar esas cosas, diciendo que lo que hay que hacer con Putin, el único camino es matarlo. Así están las cosas. Pero Chomsky se refirió a Guantánamo. Guantánamo, cuando habla de derechos humanos, cuando la Argentina se asocia con Estados Unidos para hablar de los derechos humanos en Nicaragua, que no es el país que más rápidamente uno puede salir a defender, porque no hay cosas que no nos resultan tan claras como quisiéramos, pero cuando se sale a hablar de derechos humanos de codo a codo con Estados Unidos y uno sabe lo que pasa en Guantánamo, mira esta película, un pedacito, Los Cuatro de Guantánamo. Es el lugar de más horrenda tortura que se conozca en la humanidad. No hay un sitio peor. Esta película ganó, si mal no recuerdo, el Oso de Plata en Berlín. Camino a Guantánamo, una película que tiene, ahí está, 2005. Este es el lugar de encierro de personas que nunca van a juicio, de las que no se sabe por qué están presas, que no se les da una sola explicación, que los asustan permanentemente y le tiran perros encima, que los condenan a este tipo de comportamiento. Hay que tener mucho cuidado con la cuestión internacional, porque el simplismo de ciertas lecturas no nos ayuda en lo profundo de la condición humana. Las fake news, que por supuesto pululan de un lado y de otro, pero las que más trascienden, las que más hemos podido captar son de la parte del mundo que integramos, el occidente. Bueno, mire esto que en España hablan respecto a la mentira. Desinformación sin pruebas. Bueno, van las pruebas, imágenes que son de otras guerras, de otras batallas, y que se colocan ahora dentro del procedimiento de un lado y de otro en esta guerra. Ninguna de estas imágenes son ciertas y han dado vueltas. Las ucranianas están listas para acompañar, era una fake. Y así en todos los casos. Esto fue presentado por la televisión española, la de Sevilla, que en ese comportamiento parece estar fuera de España. Corea del Norte, no pude leerlo. Bien, todo lo que se da es fake. Vamos a ver lo que dice Marco Teruggi. Muy interesante lo que este también gran analista dice. Hoy el canal Antena 3 de España puso imágenes de una explosión en China, haciéndola pasar por un ataque de Rusia en Ucrania. Otros medios usan imágenes de una familia que huía del Donbass a Rusia por ataques de Ucrania.
de hace días, como si huyeran de un ataque ruso actual, la guerra y la desinformación. Veamos ahora lo que Antena 3 cuenta al respecto. Desde las 4 de la mañana empezaba ese bombardeo de misiles sobre Ucrania, ataques... Poco antes de las 4 de la mañana empezaba ese bombardeo de misiles sobre Ucrania, ataques... Sobre Antena 3, lo que contaba Marco Teruggi. Lamentablemente algo falla, bueno, puede pasar, son muchísimos materiales que hemos tratado de seleccionar para hacer un recorrido en el que usted pueda entender, ojalá que lo consigamos, un poco mejor lo que allí está sucediendo. Otra fake news, esta imagen que es muy difícil usted no haya visto en los canales. Un padre que se está despidiendo de su hija para ir a la guerra. Pero esto es al revés de cómo lo mostraron. No es un padre que se va a luchar por el lado de Ucrania, sino que es un padre de los separatistas que está despidiendo a su hija que se va a Rusia. Contado totalmente al revés. Bueno, TN, por supuesto, vio una mentira y se lanzó desesperadamente. Huía de Ucrania con su familia, lo llamaron a combatir y su hija le pidió que no vaya a la guerra. Rompen el corazón de la gente. El jueves, tras los primeros ataques de Rusia, miles de personas intentaron escapar para darle una amplitud a lo que era una imagen falsa totalmente en el concepto con el que se la entregaba. Un aprovechamiento tras otro, porque se puede cometer el error, pero ellos le sacaban jugo a esa posibilidad. Mire este tuit de Associated Press, una de las grandes agencias informativas del mundo, cómo usaron una imagen de Gaza como si fuera una imagen en Ucrania de misiles lanzados por Rusia. Esto es lo que se da en la mentira. Ahí está. Estas son las imágenes que usan. Esto, lamentablemente, es hacia Gaza, no es entre Rusia y Ucrania. Estas son viejas imágenes de otras guerras, de otros acontecimientos. Y no es en el apuro que se equivocan, es en la profunda mala fe que tienen para llevarse por delante la verdad, porque usted está en su casa, mira esto y dice, qué horror, pobre la gente que está donde van a caer esos misiles, esas bombas, cuánta muerte, cuánto desastre, basta sugerirlo. Y para colmo, claramente quiénes son los que lanzan eso. Y además lo hacen de gusto, a propósito, porque son imperialistas, porque son malos, porque son unos ogros. Y de este lado están los buenos que vienen a ser Estados Unidos, como si no hubiéramos visto las bombas reales de Estados Unidos sobre Irak. Y como si no hubiéramos visto que tomaron a un presidente de Irak y lo colgaron, lo tiraron abajo, lo derrumbaron. En fin, historias conocidas. Rusia, Ucrania, fake news y desinformación. Amigos, nos reencontramos el lunes puntualmente a las 7 de la tarde. Volvemos a tener la hora que originó el título de este espacio. Hasta entonces, si Dios quiere.